y aquí todas son hechas nuevas. Qué esperanza tan grande, ¿no? Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús, conforme a su propósito y conforme a su voluntad. Me ha gustado el coro que hemos cantado, porque vamos a estar hablando esta mañana un poquito acerca de algo relacionado con eso. No sé si recordáis que hace algunos meses tuvimos una serie de enseñanzas que titulamos Esperanza Viva. ¿Sí recordáis? Y buscando un poquito en el diccionario para qué es esto de esperanza, porque bueno, todos tenemos una idea más o menos vaga de lo que es la esperanza. Según la Real Academia Española de la Lengua, dice que la esperanza es el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable aquello que deseas. Te lo repito. Es el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable aquello que deseas. Tu anhelo más profundo, tu deseo más conectado con tu corazón, de repente se hace posible, se hace cercano y surge la esperanza. En línea con esta definición que hemos visto, podríamos decir, y me gusta pensar de esta manera, que una esperanza viva, acerca de lo que estuvimos hablando hace algún tiempo, se sustenta sobre la certeza de lo venidero, la convicción de que lo que viene, viene. De lo que está a nuestro alcance, no nos lo arrebata nadie. Eso es una esperanza viva. En cambio, parece razonable y lógico que si hablamos de una esperanza viva, parece que implícitamente estamos abrazando la idea de que quizá existe también una esperanza muerta. Y personalmente sí creo que hay esperanzas muertas. Y en mi opinión, una esperanza muerta se sustenta sobre una posibilidad incierta. Algo que no sabes si va a ocurrir o no va a ocurrir, si va a llegar o no va a llegar. Por ejemplo, una esperanza muerta es la ilusión de aquellos que compran el 10º de lotería en Navidad, año tras año, década tras década, esperando que toque y nunca toca. Porque como alguien dijo, es mentira, no toca, eso es todo, está inventado. Son actores que están con el champán, pero no toca nunca, es mentira. Una esperanza muerta es la expectativa de ese trabajo que forma parte de tu anhelo más profundo y que no llega nunca, que parece que nunca acaba de llegar, has orado todo lo que se puede orar y se retrasa y no llega, y quizá no llegue nunca, ¿no? Una esperanza muerta es la esperanza de ese príncipe azul que algunas chicas jóvenes están esperando que llegue algún día montado en un corcel blanco para poder llevarlas al altar, y luego al final te das cuenta de que no existe tal príncipe azul y que al final te has casado con un sapo. Y si queréis saber algo más sobre eso, le podéis preguntar a Pascal, que conoce en profundidad lo que es esa frustración de esperar un príncipe azul, y este príncipe azul al final va echando barriga y van saliendo las cosas más feas que uno pensaba que no están ahí, ¿no? La esperanza viva está envuelta en la fe. La esperanza viva que todos y cada uno de nosotros tenemos en Cristo Jesús, al final lo podríamos resumir de alguna manera como la descripción perfecta de lo que es la fe. ¿Recordáis que Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos describe qué es la fe? Y por lo tanto podríamos decir que nos describe qué es una esperanza viva. Mira, Hebreos 11.1 dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La certeza de lo que no se ve. ¿Sabes? La iglesia es el pueblo de la certeza. Jesucristo es nuestra certeza. El reino de Dios es nuestra certeza. El reino que está por venir es nuestra certeza. La esperanza que Él ha depositado en nosotros por la fe no es una esperanza muerta, es una esperanza viva que se sustenta sobre la certeza de que todas las promesas de Dios en Él se cumplen y son sí y amén. La Escritura nos habla, por cierto, tengo que adelantarte, hoy he dejado a los hermanos en Las Rozas a todos con las muñecas dislocadas de darle a la Biblia, así que hoy va a salir humo de los móviles
Ya te lo adelanto, luego no vale decir que no lo sabías, ¿vale? Así que si eres de los que tienen la sana costumbre de abrir tu aplicación para tomar notas o lo que sea, aunque se va a grabar esto, pues mejor porque vamos a usar muchos textos bíblicos, ¿vale? La Escritura nos habla claramente acerca de este tipo de esperanza en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ahí quiero que prestes una especial atención porque es ahí donde te quiero traer y donde te quiero enfocar. Mira lo que dice la palabra de Dios. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para vosotros, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para vosotros motivo de gran alegría. ¿Hay motivo de gran alegría por lo que está por venir en nosotros? Esto es para vosotros motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora habéis tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también vuestra fe, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación. Y aquí viene la cosa, será digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele, cuando Él venga. 1 de Pedro 1, 3 al 7. Dios, parafraseando lo que hemos visto, nos hizo nacer del Espíritu para adquirir la plena convicción, la plena certeza de que recibiremos una herencia indestructible que nos está siendo reservada en los cielos. ¿Cuántos están con esa expectativa y con esa expectación? Hay algo que sabemos que es y que vamos a ver esta mañana que nos está siendo guardado en los cielos. Dios nos imparte por medio de su poder la fe necesaria para alcanzar dicha herencia. En términos teológicos, lo llaman la doctrina de la perseverancia de los santos. Dios te da la capacidad y la fe para que al final puedas agarrar y alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús ya te agarró antes. Esta herencia está descrita como la salvación que se revelará al final de los tiempos. ¿Sabéis que en los últimos domingos he mencionado esta cosa extraña de ya, pero todavía no? Ya, pero todavía no. Yo soy salvo por la fe en Jesucristo. ¿Cuántos hay salvos aquí? Yo soy salvo. Yo he sido llamado a alcanzar una herencia incontaminada, inmarcesible, que me está reservada en los cielos y ya puedo disfrutarla. Ya, pero aún no. Llegará el tiempo en el que eso se cumplirá y será real y vívido. A su vez, esta salvación prometida y que es motivo de gran gozo requiere de ser creída y guardada celosamente hasta el final de los tiempos. El Señor te está llamando a ti y a mí a ser buenos tesoreros, buenos administradores de sus promesas. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto y Él trae galardón consigo. Y Él está esperando una iglesia y unos hijos de Dios que atesoran y guardan sus promesas, que cada mañana se despiertan como ese niño que recién han llegado los Reyes Magos a su casa y le han regalado ese tren eléctrico que funciona y que echa humo. Y todas las mañanas durante un montón de tiempo se despierta y se levanta y lo comprueba y lo mira y lo remira. Y son las 7 de la mañana y los padres están acostados y le saca brillo y lo pone a funcionar y despierta a los padres. Dios quiere que nosotros seamos de esa naturaleza, que atesoramos sus promesas, la promesa de su venida y que de día en día le sacamos brillo, lo disfrutamos y nos gozamos en cada una de sus promesas. Y por último, ese final de los tiempos viene determinado por el regreso del Señor Jesucristo, quien vendrá para revelar esa salvación y premiar a todos los que le han esperado, aprobando, glorificando y honrando la fe de ellos. Ahí quiero estar yo y confío en que tú también. Apocalipsis, capítulo 22, versículos 12 al 13. Apocalipsis 22, 12 al 13 dice así: mirad que vengo pronto. Mirad, que vengo pronto, está hablando el Señor, y traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin.
Así que en esto consiste la esperanza viva o la certeza plena de todo cristiano, que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez para manifestar su salvación plena para todos los que le aguardan. ¿Dónde estamos tú y yo en este punto? Porque vamos a estar reflexionando un poco de esto, porque parece que como que es un asunto que hemos ido perdiendo en el horizonte a medida que hemos ido caminando en nuestra vida cristiana y quizá no lo tenemos presente en la medida en la que deberíamos tenerlo. Pero cuando hablamos de la esperanza viva de todo creyente, de todo cristiano en relación con la segunda venida de Cristo, nos conviene en este momento enfocar nuestra fe en todo aquello que implica esta gloriosa promesa que nos fue dada. Necesitamos tener un entendimiento a grandes rasgos de lo que Dios nos está diciendo. Porque si bien es cierto que Él fue arrebatado a los cielos, ¿cuántos saben esto? El Señor resucitó y ascendió a los cielos. De la misma manera, Él regresará un día. Y yo estoy entre aquellos que creen que no tardará mucho. Ya me vas a decir, bueno, pero llevamos 2000 y pico años, no tengo ni la menor idea. Pero uno tiene la sensación de que cada vez la cosa se aproxima. Mira lo que dice Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11, por hacer un poquito de historia sobre esta cuestión. Habiendo dicho esto, está hablando de Jesús, mientras ellos, los discípulos, lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba y de repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre vosotros al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo habéis visto irse. Y créeme que esos dos hombres de blanco que mencionan no era Kroos y Modric. Ya sé que hay algunos madridistas aquí que están pensando, no. Desde aquel mismo instante de su partida, escúchame, esto es historia pura, desde aquel mismo momento de su marcha, la iglesia del primer siglo estuvo ardiendo de deseo por su segunda venida. Era la gran expectación de la iglesia del primer siglo. No había otra cosa que estimulase más sus corazones hasta el punto de que el saludo que utilizaban era este, cuando se veían, Maranata. Es un término en arameo que significa el Señor viene, el Señor viene. Era como un recordatorio. Quizás se tarde, pero el Señor viene. Qué bueno que podamos decirnos entre nosotros, José, Maranata, 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 el Señor viene pronto. De hecho, en rigor histórico, la iglesia primitiva, el mensaje central, los dos pilares sobre los que se sustentaba el mensaje de los primeros cristianos del primer siglo eran dos. La resurrección del Señor Jesucristo y la segunda venida del Señor. Esas eran las dos grandes columnas del mensaje evangélico del primer siglo. El Señor ha resucitado, gloria a Él. El Señor está en las alturas sentado en su trono. Aleluya, Jesucristo reina sobre toda la creación. Pero el Señor viene pronto. Maranata. Y ahora pretendo someterte a una prueba de estrés, porque quiero demostrarte lo que estoy diciendo con las Escrituras. Esto es bastante evidente, ¿no? Cualquiera que predique debería demostrar lo que enseña, lo que predica con las Escrituras. Pero vamos a utilizar bastantes textos. Yo solo te los voy a mencionar y voy a ir muy rápido. Así que si eres habilidoso con el dedo o con el bolígrafo, mejor para ti. Y si no, por ahí quedará la grabación y lo podrás escuchar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que Dios mismo, el Dios de paz, os santifique por completo y conserve todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 5. Alegraos siempre en el Señor, insisto, alegraos, que vuestra amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 6 al 7. Así se ha confirmado en vosotros nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no os falta ningún don espiritual mientras esperáis con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo.
Filipenses capítulo 3, versículo 20. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 al 10. Ellos mismos hablan de los bienes que vosotros no recibisteis y de cómo os convertisteis a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo o de la ira venidera. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Mirad que vienen las nubes. Y lo dice exclamando, mirad, vienen las nubes. Y todos le verán con sus propios ojos, incluso quienes les traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas, y así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Hebreos capítulo 9, versículo 28. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con el pecado alguno, sino para traer salvación a quienes le esperan. Mateo capítulo 16, versículo 27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Y por último, y aquí he querido cortar, pero habría mucho más, Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de la lluvia. Así también vosotros manteneos firmes y guardad con paciencia y aguardad con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Maranata. ¿Os dais cuenta? Tan vivo estaba esta esperanza viva, tan vívido era ese mensaje, que no se desaprovechaba oportunidad, bien verbalmente o por escrito, para recordarlo. El Señor viene pronto. El Señor Jesucristo vuelve nuevamente a esta tierra. Pero el deseo de verle regresar sobre las nubes del cielo no era simplemente porque aquellos cristianos del primer siglo querían volver a revivir aquellas cosas que vivieron con Él o volver a escuchar su voz y escuchar quizá nuevas enseñanzas acerca del reino de Dios o que les pudiera recordar aquellas cosas que ya habían aprendido. Habían aprendido tantas cosas, el Señor les había hablado tan claramente de las cosas que están por venir, que ellos sabían perfectamente que la segunda venida del Señor será en poder y gloria para establecer su reino para siempre y eternamente, glorificándose y glorificando a su iglesia. Ellos eran conscientes de que en esta ocasión Él regresará con poder y gran gloria, como estamos diciendo. Ahora bien, sin ánimo de profundizar en conceptos de escatología bíblica, que es otro tema y que quizá no sería la temática adecuada para una prédica, pero sí he creído conveniente que de un repaso y de una forma sencilla, sin demasiada complejidad, podamos ver un poco cuáles fueron las promesas que el Señor Jesucristo nos ha dado y cuáles son los detalles respecto a su venida. Quizá cuestiones que hemos ido olvidando y abandonando, quizá cubiertas de polvo en algún rincón de nuestro corazón, pero que ha llegado el tiempo y está llegando el tiempo en que la iglesia tiene que despertar y tiene que elevar su expectativa a lo que está por venir. Hermanos queridos, lo que estamos viendo, nuestra existencia es temporal. Todo es caduco y pasajero. Está por venir algo glorioso y eterno y requiere de un pueblo que lo espera con expectación, alegría, gozo y fe. Basándonos en Mateo capítulo 24, del versículo 4 al 28, Jesús nos habla de lo que yo defino como una primera fase, donde el Señor literalmente nos habla de guerras, rumores de guerra, hambre, desastres naturales, temblores de tierra, confusión, falsos maestros que se levantarán para enseñar falsas doctrinas, apostasía, renuncia de la fe de muchos, tiempo de gran tribulación. Y Jesús, cuando menciona estas cosas, dice literalmente, pero aún
no es el fin. Que uno dice, todavía no, todavía hay más. Todavía no es el fin. Está haciendo una descripción de lo que él mismo dice en otras ocasiones y algunos escritores del Nuevo Testamento mencionan como este siglo. Este siglo, donde tú y yo nos encontramos en este momento. Seguro que no te suena demasiado remoto todo lo que estamos hablando. Tiempos de convulsión. Y yo estoy entre los pesimistas, querido hermano. Yo soy de los que creen que la cosa se va a poner peor todavía. Soy de los que lo creen. Vendrá persecución y ya hay persecución sobre la iglesia. En diversos lugares. Quizá nosotros no lo hemos podido apreciar porque pertenecemos a este mundo acomodado, a este que llaman primer mundo, donde quizá estamos un poco adormecidos por el placer y el confort. Pero ya desde hace mucho tiempo, hombres y mujeres de Dios han sido sacrificados por su fe en Jesucristo. Y quizá en este mismo momento que tú y yo estamos hablando, hay hermanos que en un momento como este quizá estén congregados también, pero en un lugar como este con aire acondicionado, sino quizá en alguna cueva, en algún lugar escondido, para no ser detenidos, ajusticiados y quizá ejecutados. Comienzo de dolores, así lo dice Jesús. Esto será principio de dolores. Segunda fase, Mateo 24, versículos 29 al 35. Dice Jesús literalmente en el versículo 29, e inmediatamente después de aquellos días. Inmediatamente después de lo que acabamos de escribir, viene algo. Inmediatamente después de aquellos días, dice Jesús lo siguiente. Y lo puedes echar un vistazo en Mateo capítulo 24, versículos 29, Lucas capítulo 22, en algunos de los evangelios sinópticos donde habla de las mismas palabras o recogen las mismas palabras de Jesús. Está describiendo un tiempo de destrucción. Habla del día de la ira de Dios, cataclismos de dimensiones cósmicas, donde literalmente está mencionando que en aquel día el sol se apagará, la luna dejará de resplandecer, los elementos del cielo caerán las estrellas y los elementos de la tierra serán conmovidos y destruidos. Yo sé que suena muy apocalíptico, pero iglesia, necesitamos entender y aceptar aquello que Dios ha determinado que habrá de ocurrir, porque Él hace nuevas todas las cosas. Y al final, como vamos a ver en Apocalipsis, Juan mismo escribe en su visión, vi cielos nuevos y tierra nueva donde habita la justicia. Él hace nuevas todas las cosas. Dice la palabra de Dios que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Él hace nuevas todas las cosas. Y como he dicho al principio, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Él hace nuevas todas las cosas. Y cuando digo todas las cosas, digo todas las cosas. ¿Sí? La venida del Hijo de Dios vendrá en ese momento. Dice que será vista la señal del Hijo de Dios en los cielos. Él vendrá sobre las nubes del cielo tal y como Él se marchó como ladrón en la noche. Hermanos, lo que nos describe la Escritura es que esto va a ocurrir en un momento donde nadie le espera. Bueno, nosotros sí le estaremos esperando. Pero el mundo no le estará esperando. Dice que será como en los días de Noé, donde comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Y nadie esperaba lo que estaba por acontecer. En ese día, los muertos en Cristo resucitarán cuando Él venga. Y los que hayan quedado, como dice la Escritura, serán transformados y serán arrebatados para recibir a Cristo en el aire junto con los que hayan resucitado. ¡Aleluya! Todo esto, como he dicho, ocurrirá en un tiempo de paz y seguridad según los impíos. Primera de Tesalonicenses 5, 2 al 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Yo sé que estos son de los textos que a uno le gustaría meter debajo de la alfombra, ¿verdad? Porque a nadie le gusta hablar en términos apocalípticos o cosas por el estilo. Pero hermanos, necesitamos adquirir la madurez necesaria para entender que Dios tiene la voluntad de crear nuevas todas las cosas, de traer justicia, de traer juicio y establecer su reino eterno donde tú y yo hemos sido invitados.
Dice también 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, te lo advertí. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, fíjate lo que dice, por lo tanto, animaos unos a otros con estas palabras. ¿La iglesia de hoy nos animamos con estas palabras? Quizá nos animamos con otras palabras, pero de vez en cuando nos recordamos, Maranata, el Señor viene pronto. Cuando alguien está entristecido, angustiado, deprimido, sumido en una profunda ansiedad, ¿le recordamos que todo esto es pasajero y que viene algo glorioso? ¿Lo mencionamos o directamente le mandamos al psiquiatra o al psicólogo? ¿O le damos una charleta de cómo elevar tu autoestima? 1 Corintios 15, 51 al 52. Fijaos bien en el misterio que os voy a revelar, dice Pablo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. ¿Tenemos esa esperanza en nosotros? ¿Pensamos en estas cosas? Queridos hermanos, no estoy diciendo aquí que tengamos que ser una panda de flipaos que están todo el día viviendo en una especie de misticismo. Todas estas cosas habrán de cumplirse, queramos o no queramos, porque es la voluntad de Dios. Y Él nos está invitando a formar parte de algo glorioso que a su tiempo se manifestará. No sé si tú y yo estaremos vivos para verlo o seremos de aquellos que resucitarán, pero lo veremos. Lo veremos. Tercera fase, Mateo 25, 31 al 46, el juicio de las naciones. Todos compareceremos ante el trono de Dios. Y dice la Escritura y dice la palabra de Dios que Dios separará a la derecha, ¿verdad?, a las ovejas y a la izquierda a los cabritos o algo así, ¿no? Dice, entonces dirá el rey a los que están a su derecha, venid vosotros a quienes mi Padre ha bendecido, recibid vuestra herencia, el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Ahí estaremos tú y yo, el Señor diciéndonos, venid y recibid vuestra herencia, los que habéis guardado esta esperanza viva en vosotros, los que habéis vivido en este siglo esperando la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Mientras colaborábamos con Él, haciendo discípulos, predicando el Evangelio, pero aguardando y esperando aquel día. Y también después dirá a los que estén a su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí no quiero estar yo. Y la última fase, lo que Jesús mencionaba como el siglo venidero, lo que está por venir, lo que ocurrirá al final. Establecimiento del reino eterno de Dios, las bodas del Cordero, nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia, la completa unión con la deidad. 1 Corintios 15, 24 al 26 y 28. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Llegado a este punto, quiero hablarte de algo que va a inquietarte y que es terrible, pero que es un hecho. Esta esperanza viva que ha sido depositada en nosotros, de la que estamos hablando esta mañana, ha llegado a transformarse en muchos cristianos en una esperanza perdida, en una esperanza ignorada, en una esperanza inexistente. El Evangelio que ahora abrazamos y que cada vez se predica más y se anuncia más, tiene mucho más que ver con la vida terrenal que con la vida eterna. Desde hace muchas décadas y cada vez más, con más repercusión, se habla de un pseudoevangelio basado en el bienestar y la prosperidad material como un fin en sí mismo.
Cuando les preguntas a muchos creyentes, a muchos cristianos modernos de ahora, me hace mucha gracia porque como que hemos adoptado determinados clichés que repetimos como papagayos. Hay algún vídeo por ahí de alguna canción incluso que se ha compuesto en este sentido, ¿no? Cuando le preguntas a alguien, oye, ¿cómo estás? Y te contesta, bendecido, prosperado, promovido y en victoria. Bendecido, prosperado, promovido y en victoria. Me pregunto cuando Pedro fue crucificado boca abajo, si estaba siendo promovido, bendecido y prosperado, entregando su vida por su Salvador y decidiendo voluntariamente ser crucificado boca abajo para no asemejarse a su Señor. El Evangelio ha llegado a nosotros a través del sacrificio de miles y miles y millones de hombres que dieron su vida por el Evangelio. Me pregunto si eso es prosperidad, promoción y victoria. Sí es victoria. Frases huecas sin fundamento teológico que viene a demostrar que nuestra esperanza está más proyectada en el aquí y ahora, en lo perecedero, que en lo que está por venir en la eternidad con Cristo. Desde muchos púlpitos se enseñan técnicas para superar la depresión, fortalecer la autoestima, confesiones y supuestos decretos mágicos para atraer el favor de Dios, cómo estar más bonita para tu esposo. No estoy diciendo tonterías, yo lo he oído, ¿Cómo estar más guapa para tu esposo? ¿Cómo ganar la admiración de tu esposa? ¿Cómo ser un hombre de éxito en el mundo de los negocios? Todo relacionado con este siglo que está pasando y que está a punto de perecer. Y no quiero que me malinterpretes, no digo que estas cosas no sean importantes y tengan su espacio, su lugar y su tiempo. Pero si estas cosas eclipsan la gloria que está por venir, si estas cosas nos hacen perder la perspectiva de las promesas de Dios, no solo para nosotros, sino para toda la creación. La palabra de Dios dice que la creación completa, la creación entera, gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. El pecado no solamente trajo un grave problema para tu vida espiritual o para la humanidad. La entrada del pecado trajo un problema de carácter cósmico, universal. La redención de Cristo en la cruz tiene una trascendencia universal. No es solamente para perdonar tus pecados y los míos. No es solamente para justificarnos delante de Dios. No es solamente para darnos redención. Es para redimir a toda la creación que gime con dolores de parto. Es algo poético, pero es algo hermoso en lo que podemos pensar. Toda la creación está esperando la venida de Cristo. Toda la creación con dolores de parto. Dice 1 Juan, capítulo 2, 15 al 17, no améis al mundo. No lo he escrito yo, lo escribió Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Queridos hermanos, no seamos como los que duermen. No seamos como esas vírgenes que no tenían aceite en sus lámparas. Y con esto vamos a concluir. El Señor Jesucristo, de una forma hermosa, de una forma poética, nos menciona esta parábola que creo que nos sirve para ti y para mí en esta mañana, para que podamos captar la urgencia de entender que el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo está alertando a la iglesia para despertar. Si no tienes aceite, corre y ve a comprarlo. Dice el Señor Jesús, Mateo 25, 1 al 13, el reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes solteras, dice esta versión. En la Reina Valera dice 10 vírgenes, ¿no? Que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes, hago un inciso, esto lo dijo él, no lo estoy diciendo yo. Estas son palabras directas, enseñanza directa del Señor Jesús.
Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les entró sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. ¿Cuándo se oyó un grito? A medianoche. A medianoche. Está describiendo un tiempo impreciso, no sabemos, pero yo soy de los que creen que nos acercamos a la medianoche. Porque se oye un clamor, como dice aquí, ahí viene el novio, Maranata, salid a recibirlo. Y entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos un poco de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron ellas, porque así no va a haber suficiente ni para nosotras ni para vosotras. Es mejor que vayáis a los que venden aceite y compréis para vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Y después llegaron también las otras, las insensatas. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. El Señor dijo, no, no os conozco. Por tanto, agregó Jesús, manteneos despiertos, porque no sabéis ni el día ni la hora. Hace un par de semanas, Eduardo y Tania estuvieron predicando aquí, hicieron un tándem ahí los dos, y nos estuvieron enseñando, nos estuvieron hablando acerca del gozo, del gozo. Y me gustó porque a diferencia de ese gozo artificial y sobreactuado del que muchas veces se nos habla, de verdad necesitamos a veces reflexionar sobre lo que se nos dicen. ¡Gózate! ¡Gózate! ¿En base a qué? No, seamos sensatos. ¿En base a qué? No tengo ganas de gozarme. Estoy deprimido, estoy triste, estoy angustiado, No, no, gózate. Como decir, parpadea. O abre y cierra la boca. Como si gozarse fuese algo así. Me gustó porque ellos mencionaron algo muy importante y hablaron de expectativa. ¿Sabes? El gozo del Señor es posible aquí y ahora entre nosotros. ¿En base a qué? En base a que hay una esperanza aquí. En base a que tengo expectativa. Tengo expectativa por su gloria. Tengo expectativa por su venida. Tengo expectativa de un reino que habrá de venir. Y tengo expectativa por cosas que van a ocurrir también en este tiempo. La manifestación del reino de Dios en medio nuestro. Tengo expectativas y tengo promesas y tengo palabras de parte de Dios. Y como mi esperanza es una esperanza viva, sé que todas y cada una de sus promesas son en Él sí y amén. No es una posibilidad, no es algo incierto. Cada una de sus promesas se cumplen en mi vida y en tu vida. Cada una de sus promesas. Tú y yo hemos sido sellados para el día de la redención. Cuando Él regrese, cuando Él venga, Ariel, nos gozaremos con gozo infinito. ¿Podemos tener esa expectativa hoy? Estamos llamados a pensar que Él viene pronto, que su galardón vendrá con Él y que le celebraremos eternamente y para siempre. Y mientras tanto, qué bueno poder trabajar para Él. Qué bueno poder servirle. Qué bueno lavarnos los pies los unos a los otros. Qué bueno manifestar a este mundo el reino de Dios aquí en medio nuestro. Porque el reino de Dios está en medio nuestro. Qué bueno poder mostrarle a la gente que otra vida es posible, que es posible ser cristiano, ser creyente y vivir una vida de victoria. En medio del sufrimiento, en medio de cualquier situación que te puedas encontrar, no hay nada que personalmente más me ministre, y con esto ya concluyo, me estoy extendiendo. No hay nada que personalmente me ministre más que aquellas personas que viven situaciones insoportables y viven en victoria. Son capaces de caminar sobre las aguas. Porque están agarrados al Dios eterno, infalible, que nunca, nunca jamás falta sus promesas. Así tú y yo estamos siendo llamados a anunciar que efectivamente, hermanos, Maranata, el Señor viene pronto. Dios te bendiga.